El maestro ignorante es un maestro amateur. Literalmente ama los temas de los que va a hablar. Lo fundamental es el mapa para poder guiarse uno mismo y al resto para poder emanciparse. El maestro y el alumno deben negarse a sí mismos. Han de dejar de ser maestro y alumno para ser al fin humanos, libres e iguales. Todo empezó bajo el reinado de los Países Bajos. El príncipe filósofo Frederick de Orange era el responsable de los ejércitos y quería que fueran modernos e instruidos. Entonces pensó en Jacques Tod para esta tarea y le asignó la responsabilidad pedagógica de una nueva escuela militar en Lovaina. Joseph Jacques Tod nació en 1770. Era un maestro, pero no un líder militar. Su método servía para emancipar hombres, pero no cuadrillas de militares acostumbrados a seguir órdenes. Para poder hacer eso, tuvo que solicitar que se hicieran y respetara todo lo que él decía, olvidando totalmente el viejo método de enseñanza. Aceptaron y cedieron para hacer el ensayo en marzo de 1827. Joseph Jacques Tod logró desvelar lo que él llamó el mito de la pedagogía. El pedagogo, en la medida en que es explicador, construye la ficción de la incapacidad. Con esta trampa, el maestro necesita ser explicador y necesita que el alumno sea un ignorante, y gracias a esto legitimarse como poseedor de un saber que ha de ser transmitido. En Lovaina muchos no sabían francés y él ignoraba el holandés. Estableció un vínculo común que fue por ese entonces una traducción de Telemaco. Tradujeron medio libro al francés y debían entregar un escrito en francés sobre lo que habían leído sin tener una explicación previa sobre conjugaciones en francés o reglas gramaticales, y muchos de forma autónoma lo interpretaron y lo intentaron haciéndolo muy bien, lo cual sorprende a Joseph. Él se dio cuenta de que el sistema de enseñanza tiene una necesidad de explicaciones. ¿Por qué se tiene que explicar de forma oral lo que ya está explicado en forma escrita? ¿Cuál es la necesidad de las personas de recibir y aprender todo de forma explicativa? Lo que mejor retenemos es lo que captamos o entendemos autónomamente, como por ejemplo el idioma madre, el idioma de nuestros padres. Explicarle algo a alguien es demostrarle que no puede comprenderlo por sí mismo. Joseph pensaba que todo razonamiento debe partir de los hechos y ceder ante ellos. Comprender es nada menos que traducir, o sea, ofrecer el equivalente de un texto, mas no su razón. La capacidad de decir lo que se piensa en palabras de otros se puede aprender cuando se quiera, solo y sin explicador, cuando surge la necesidad o el deseo de aprender. Él separó su propia inteligencia y dejó que se enfrentara la inteligencia de sus alumnos con la del libro, y con ello poner a prueba la inteligencia y la voluntad. Esa inteligencia propia de cada uno es una cosa común, una igualdad de inteligencias entre el maestro y el alumno. Emancipación es el acto de inteligencia que se obedece solo a sí misma, incluso si la voluntad obedece a otra voluntad. Se puede enseñar algo que se ignora, si se le obliga al alumno a usar su inteligencia. El viejo es el antiguo método, sin emancipar, conociendo lo capaz de la mente humana para aprender cosas. El método que propone Jacques Tod es el método aún más viejo, porque así hemos aprendido todo y lo ligamos a la explicación. Le llama enseñanza universal. He aprendido muchas cosas sin que me las explicaran, y ese es el método que se debe aplicar para instruir a los demás. Todos los pensadores e instructores de la época querían encontrar la forma de aplicar este método, pero entendieron que los obreros no tienen tiempo ni dinero. Quien enseña sin emancipar, embrutece, y quien emancipa no debe preocuparse por lo que el emancipado puede hacer. Aprenderá lo que quiera aprender, o tal vez no aprenderá nada. La mejor forma de entender un tema es poderlo explicar. Todo está en todo, y todo está en Telemaco, porque en ese libro está todo. El caso era que el maestro pudiera verificar la materialidad de todo en el libro. Compartimos la misma inteligencia, quien escribe la palabra calipso, quien la puede comprender o quien hizo la hoja o la pluma para poder escribir la palabra. El método Jacques Tod emancipa sin importar el procedimiento. El primer principio de la enseñanza universal
dice que es necesario aprender algo y relacionarlo con todo el resto. Y ante todo es necesario aprender alguna cosa. Para el viejo su principio es aprender primero una cosa y luego tal otra, luego la selección, la progresión y la incompletud. El alumno, siempre desde su libertad para aprender cualquier cosa, debe responder a la triple pregunta: ¿qué ves? ¿Qué piensas? ¿Qué haces? El método de Sócrates es una forma perfeccionada de embrutecimiento. Quien quiera emancipar a un humano debe interrogarlo como un humano y no como un sabio, para ser instruido y no para instruir. Un ejercicio esencial de la enseñanza universal es la improvisación, hablar de cualquier tema a quemarropa con un comienzo, un desarrollo y un final. Cuando puedes improvisar sobre cualquier tema dejando fluir todos los aprendizajes, uno entiende que todo está en todo. Las opiniones son solo eso, solo opiniones, y no todas las inteligencias son iguales así se quiera. Todas las inteligencias son diferentes de la misma forma que no hay dos hojas iguales. La individualidad es ley natural. La desigualdad de las inteligencias explica la desigualdad de las manifestaciones intelectuales, así como la virtus dormitiva explica los efectos del opio. El hombre es una inteligencia al servicio de la voluntad. Tengo sensaciones cuando quiero, le ordeno a mis sentidos que me las traigan. Tengo ideas cuando quiero, le ordeno a mi inteligencia que la busque, que tantee. La mano y la inteligencia son esclavas y cada una de ellas tiene sus atributos. Un individuo puede todo lo que quiere, sin creerse menos que nadie, pero tampoco más. El ser razonable es, antes que nada, un ser que conoce su potencia, que no miente sobre ella. Existen dos mentiras fundamentales: el diga la verdad y el no puedo decir. El principio de veracidad está en el corazón de la emancipación. El hombre es un ser que sabe muy bien cuando aquel que habla no sabe lo que está diciendo. La verdad existe por sí misma, es lo que es y no lo que se dice de ella. El decir depende del hombre, pero la verdad no. Todas las lenguas son arbitrarias por igual. No hay una lengua más universal que las demás. El hombre no piensa porque hable. El hombre piensa porque existe. El pensamiento no se dice en verdad, se expresa en veracidad. Se divide, se relata, se traduce, para que otro, a su vez, lo volverá a su propio relato. Otra traducción, con el fin único de hacer la voluntad de comunicar, la voluntad de adivinar el pensamiento del otro. Saber no es nada, hacer es todo. Por eso, el ejercicio de la palabra y entender toda obra como un discurso es la condición previa a todo aprendizaje, a la enseñanza universal. Es necesario que el artesano hable de sus obras para emanciparse. Es necesario que el alumno hable del arte que quiera aprender. Es verdad que el hombre bien dotado de razón puede hacer todo, pero además debe aprender la lengua propia de cada una de las cosas que quiera hacer. No hay lenguaje de la razón. La perversión ocurre cuando lo que se dice pretende imponerse como verdad. El hombre puede ser razonable, el ciudadano no. No hay retórica razonable ni discurso político razonable. No existe ninguna razón natural en la dominación. Todas están sometidas a quien se representa como inferior. La organización de las sociedades humanas es contranatural. Precisamente porque somos seres iguales por naturaleza, debemos ser desiguales por las circunstancias. El humano razonable conoce la razón de la sinrazón ciudadana. Un rey pierde su poder si así lo decide el pueblo. Solo se puede encontrar igualdad entre humanos, o sea, entre seres que se reconocen como razonables, a diferencia de un ciudadano que ya cayó en las ideas ficticias de la política. Un humano caído en el país de la desigualdad. El problema no es hacer sabios, es elevar a quienes se creen inferiores en inteligencia. Solo el humano puede emancipar a otro humano. Ni la escuela, ni el gobierno, ni un profesor puede emancipar tan siquiera a un solo humano. Afirmando el método emancipador o enseñanza universal, no se establecerá en la sociedad, pero no perecerá, porque es el método más natural de la mente humana. El viejo sabe lo que quiere, el embrutecimiento. Los progresivos querrían liberar los espíritus y promover las capacidades populares, pero lo que propone es perfeccionar el embrutecimiento.
perfeccionando las explicaciones. Ese es el círculo de los progresivos. Hay que elegir entre una sociedad desigual con hombres iguales o una sociedad igual con hombres desiguales. No se puede dudar de los individuos, son seres reales, y la sociedad es ficción. Solo para los seres reales la igualdad tiene valor, para la ficción no. Basta con ser hombres iguales en una sociedad desigual. Eso es emancipar. Es preciso ser hombre antes que ser ciudadano en esta lucha. La igualdad no es una meta que alcanzar, sino un punto de partida. Una suposición que mantener bajo cualquier circunstancia. El fundador, Joseph Jakotov, murió el 7 de agosto de 1840. Pasó todo lo que él había predicho, y tenía razón en que la enseñanza universal no prendería, pero tampoco perecería. La instrucción es como la libertad, no se da, se toma. El gobierno no debe al pueblo la instrucción, porque no se debe al pueblo lo que él puede tomar por sí mismo. El maestro ignorante es un maestro amateur. Literalmente ama los temas de los que va a hablar. Lo fundamental es el mapa para poder guiarse uno mismo y al resto para poder emanciparse. El maestro y el alumno deben negarse a sí mismos. Han de dejar de ser maestro y alumno para ser al fin humanos, libres e iguales.